Bronquio principal derecho. Es más ancho y corto y más vertical. Ancho, corto y vertical. Esas características no las podemos olvidar. Que el bronquio principal izquierdo, cuando pasa directamente hacia el hilio pulmonar. Y entonces, aquí podemos ver que este bronquio efectivamente es más corto, es más ancho y más vertical, ¿verdad? Características de este. El bronquio principal izquierdo es más delgado, más largo y más horizontal. Y discurre inferior y lateralmente, ¿sí? Inferior y hacia un lado. Inferior al arco de la aorta también, aquí está el arco de la aorta, y entonces es inferior a él. Es anterior al esófago, aquí está el esófago, y también es anterior a la aorta torácica, para alcanzar el hilio pulmonar. Nosotros al describir esto usamos la mano derecha y el pulgar y el índice, nos lo ponemos en el tórax y entonces el dedo pulgar es el bronquio principal derecho, es más ancho, o sea, más gordo, más corto y más vertical, y el dedo índice representa al bronquio izquierdo, más largo, más delgado y más horizontal, ¿verdad? Características que nos pueden ayudar a identificarlos. Cada bronquio principal, el bronquio primario es el principal, bronquio principal es de este tamaño y este es de este tamaño, ¿verdad? Se divide en bronquios lobulares, que son secundarios. Dos en el lado izquierdo, 1 y 2, y 3 en el lado derecho, 1, 2, y aquí va el tercero inferiormente. Cada uno de los cuales abastece un lóbulo del pulmón. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, tiene 3 bronquios lobulares. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, 2 bronquios lobulares. Cada bronquio principal, ahí estamos, la explicación, ahí están los lóbulos y entonces van abasteciendo cada lóbulo del pulmón. Cada bronquio lobular se divide en varios bronquios segmentarios. Los bronquios segmentarios son terciarios, ¿verdad? Que abastecen los segmentos broncopulmonares. Los segmentos broncopulmonares son las subdivisiones más grandes de un lóbulo. Subdivisiones más grandes de un lóbulo. Son segmentos del pulmón que tienen forma piramidal. Si miramos la imagen nosotros podemos observar los diferentes segmentos que tienen forma piramidal. Por supuesto, si son pirámides tienen base, vértice y caras. Con sus vértices orientados hacia la raíz del pulmón. Quiere decir que los vértices de todos los segmentos están orientados hacia la cara mediastínica del pulmón, de decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y sus bases hacia la superficie pleural, ¿sí? Esta es la base, aquí está el vértice. Esta es la base, aquí está el vértice. Es muy sencillo. Estas están abastecidos independientemente por un bronquio segmentario y una rama terciaria de la arteria pulmonar. Quiere decir entonces que cada segmento tiene un bronquio segmentario y una rama terciaria. ¿Qué podríamos decir que es una rama o una arteria segmentaria, ¿verdad? De la arteria pulmonar? Se denomina según el bronquio segmentario que los abastece. Y entonces drenan a través de las porciones intersegmentarias de las venas pulmonares situadas en el tejido conectivo entre los segmentos adyacentes a los que drenan. Normalmente son de 18 a 20 segmentos, 10 en el pulmón derecho y de 8 a 10 en el pulmón izquierdo, dependiendo de la combinación de segmentos. Son quirúrgicamente resecables. Cada segmento piramidal se puede resecar. Se puede resecar un lóbulo también, ¿verdad? Y entonces aquí observamos nosotros el árbol. Tenemos la tráquea. Aquí va a estar el plano transverso del tórax, el ángulo del esternón y el disco intervertebral entre T3 y T4 posteriormente. Ahí es donde se bifurca bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo primario, bronquio lobular superior, bronquio lobular medio y bronquio lobular inferior.
bronquio lobular superior y bronquio lobular inferior, según los segmentos. Y si miramos las divisiones, los nombres de los bronquios es por su orientación o por su posición. Este es el superior derecho, entonces segmento apical, bronquio segmentario apical, bronquio segmentario posterior, bronquio segmentario anterior. Eso es para el lóbulo superior derecho. El lóbulo medio tiene un segmento medial y un segmento lateral. Y el lóbulo, el bronquio lobular inferior tiene un segmento superior. Y estos cuatro van a tener una palabra que los va a diferenciar. Como estos están en relación con la base del pulmón, van a ser basales, ¿verdad? Basal medio, basal anterior, basal lateral y basal posterior. Posición, ¿verdad? Por su posición se van dividiendo. El pulmón izquierdo, ahorita vamos a ver las variaciones. Entonces el pulmón derecho ya lo mencionamos. Lóbulo superior tiene un segmento apical, un segmento posterior y un segmento anterior. El lóbulo medio tiene un segmento lateral, un segmento medial. El lóbulo inferior tiene un segmento superior. No es apical, es superior. Y de ahí, basal anterior, basal medial, basal lateral, basal posterior. Si pasamos al pulmón izquierdo, entonces, que esto da origen a un poco de confusión. Vamos a tratar de irlo aclarando. El lóbulo superior va a tener igual que en el otro, un apical, un posterior y un anterior. ¿Sí? Si tiene un anterior y tiene un posterior, y obviamente se tiene el mismo comportamiento. Pero aquí nos da con estos asteriscos, en el cuadro, estos dos asteriscos que nos dicen frecuentemente combinado con un segmento ápico posterior, ¿verdad? Quiere decir que entonces tenemos un segmento, aquí en lugar de tener dos segmentos, tenemos un segmento único que se va a llamar ápico posterior, y ese segmento único va a dar el segmento apical y el segmento posterior. Y entonces aquí ya tendríamos, en lugar de dos segmentos, tenemos solo uno. De ahí tenemos el lingular superior, el lingular inferior, que son los que se dirigen hacia la língula. Y los colores que están aquí son los colores, bueno, más o menos los colores que nos representa aquí en la imagen, ¿verdad? Para que nos orientemos. Ahora, el lóbulo inferior, igual que el otro, tiene un lóbulo, un segmento superior, igual que el derecho. Y el cambio viene en que el basal anterior, aquí está el asterisco, y el basal medial, aquí está el asterisco, a menudo combinado con un segmento basal anteromedial. Quiere decir entonces que tenemos un segmento anteromedial que nos va a dar el segmento basal anterior y el segmento basal medial. Y entonces aquí ya tendríamos uno menos también. Entonces serían 8. Basal medial, basal lateral y basal posterior. Más allá de los bronquios segmentarios terciarios, hay de 20 a 25 generaciones de ramificaciones, bronquios de conducción. A estos les podríamos decir que son subsegmentarios, subsegmentarios, y 25 generaciones de subsegmentarios, ¿verdad? Y entonces nos van a dar a los bronquiolos de conducción. Como quien dice, la última generación es los bronquiolos de conducción, que finalmente dan lugar a los bronquiolos terminales. Los bronquiolos de conducción dan lugar a los bronquiolos terminales. Los bronquiolos de conducción más pequeños. ¿Cómo se denominan los bronquiolos de conducción más pequeños? Bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales carecen de cartílago en sus paredes. De todas las vías aéreas, estos no tienen cartílago. Los bronquios de conducción transportan aire, pero no poseen glándulas ni alvéolos. Y entonces aquí estamos viendo en el esquema, ¿sí?, los bronquios terminales. Estos ya no tienen cartílago, ¿sí? ¿Estamos? Bronquios terminales. No tienen ni glándulas ni alvéolos. Los alvéolos son estas bolitas que observamos acá.
Cada bronquio terminal da origen a varias generaciones de bronquiolos respiratorios, que se caracterizan por la presencia dispersa de evaginaciones saculares de paredes finas, los alvéolos. Esa es la definición de un alvéolo. ¿Qué es un alvéolo? Es una evaginación sacular de paredes finas que se extienden desde la luz de los bronquios, de los bronquiolos respiratorios. Cada bronquiolo respiratorio da origen a 2 a 11 conductos alveolares. Y cada uno de los conductos alveolares, da origen a su vez a 5 o 6 sacos alveolares. Si nosotros pudiéramos extender la superficie de los sacos alveolares, sería más o menos el tamaño de una cancha de básquetbol. Y aquí respondemos, ¿cómo se le denomina a la oxigenación de la sangre en los pulmones? Lo aprendimos como en tercero básico tal vez, o en sexto primaria. Hematosis. Hematosis es la oxigenación de la sangre en los pulmones. Y entonces ahí tenemos de 5 a 6 sacos alveolares, una cancha de básquetbol. Por eso es que nosotros, si perdemos la conciencia o no podemos respirar por un momento, aguantamos hasta 4 minutos sin respirar. ¿Por qué? Porque ese es nuestro volumen basal, ¿verdad? Volumen de aire que siempre hay en los pulmones. Los conductos alveolares son vías respiratorias alargadas, densamente revestidas de alvéolos, que conducen a unos espacios comunes, los sacos alveolares, en los cuales se abren los racimos de alvéolos. Este es otro párrafo que nos está repitiendo lo anterior, ¿verdad? Solo que con otras palabras. Se desarrollan nuevos alvéolos hasta aproximadamente los 8 años de edad. Momentos en que hay unos 300 millones de alvéolos, es lo que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros ya no hay cartílago, y a esto le llaman la membrana alvéolo capilar, ¿verdad? Que es donde se produce el intercambio de oxígeno entre los glóbulos rojos y la cavidad alveolar, ¿verdad? Entre este espacio y en la membrana alvéolo capilar. Debido a la presencia de los alvéolos, los bronquiolos respiratorios están implicados tanto en el transporte de aire como en el intercambio de gases. Los alvéolos pulmonares constituyen la unidad estructural básica de intercambio de gases primero. Los glóbulos rojos van aquí en fila india. Acuérdense que son discos bicóncavos, tienen una superficie amplia que está en contacto con la membrana alvéolo capilar. Liberan primero el CO2 para poder aceptar las moléculas de oxígeno a través de la hemoglobina. La hemoglobina libera el CO2 y capta oxígeno. Estructura interna y organización de los pulmones. Dentro de los pulmones, los bronquios y las arterias pulmonares discurren a la par y se bifurcan al unísono. Quiere decir, los bronquios se van dividiendo al mismo tiempo de la misma forma. Las ramas segmentarias terciarias abastecen los segmentos broncopulmonares. Sus ramas más distales originan los lechos capilares drenados por las venas pulmonares, así como los de la pleura visceral. De este modo, una cantidad muy pequeña de sangre poco oxigenada drena en las venas pulmonares que transportan sangre muy oxigenada. Aquí las arterias pulmonares llevan sangre poco oxigenada y las venas pulmonares ya van enriquecidas con sangre oxigenada.